Buen día, mi nombre es Juliet Canales y el día de hoy les voy a explicar el ejercicio número 59 del libro Introducción a los procesos estocásticos del maestro Luis Rincón de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la versión enero del 2012. Este ejercicio pertenece al tema de cadenas de Markov y al subtema periodo. Ejercicio 59. ¿Qué nos dice el ejercicio 59? Nos pide que demostremos que no hay una cadena de Markov irreducible de periodo cero. Para realizar esta demostración es importante primero recordar algunas definiciones. Recordemos, cadena de Markov irreducible. Por definición, se dice que una cadena de Markov es irreducible si todos los estados se comunican entre sí. ¿A qué se refiere con comunicar? Los estados I y J son comunicantes si se cumple que de I puedo ir a J y de J puedo ir a I. También una de las propiedades de la comunicación es que es transitiva. Si de un estado I me puedo mover a un estado J y de un estado J puedo ir a otro estado, un estado K, entonces I también puede moverse a ese estado K. Observemos la ilustración. Vemos que todos los estados están comunicados. De 1 me puedo mover al 2, pero como 2 también se puede mover a 3, entonces de 1 también puedo ir a 3 por medio de 2. Y así entre todos los estados. ¿Por qué? Pertenecen a la misma clase de comunicación. Como dice, en otras palabras, una cadena de Markov es irreducible si existe una sola clase de comunicación, es decir, si la partición generada por la relación de comunicación es trivial. Entonces, por esta definición podemos entender que la probabilidad de ir de I a I en n pasos va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Pues como todos los estados se pueden visitar, siempre habrá una probabilidad positiva mayor a 0 de regresar al estado del que se partió. Observemos la ilustración. Supongamos que nosotros partimos del estado 1. Del estado 1 nos podemos mover al 2 y finalmente regresar al estado en el que partimos, 1. ¿Cuál sería otra forma? También del estado 1 movernos al estado 2, del estado 2 movernos al estado 3, del 3 regresar al estado 2 y del 2 finalmente regresar al 1. Observamos que existe esta posibilidad de volver, por eso su probabilidad es mayor a 0. Otra de las definiciones que también es importante recordar es la definición de periodo. El periodo de un estado I es un número entero no negativo y se define como el periodo de I, que se denota DI, de DI, es el máximo común divisor para n mayor o igual a 1 y la probabilidad de ir de I a I en n pasos debe ser mayor a 0. Es importante también recalcar que cuando la probabilidad de ir de I a I en n pasos es igual a 0, para toda n mayor o igual a 1, se define que el periodo de I es igual a 0, denotado como d de I es igual a 0. Mantengamos esta definición en nuestra mente para más adelante. Es importante también saber cómo se calcula el periodo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuáles son las formas de volver al estado 1? Bueno, como lo vimos anteriormente, una de las formas sería pasar al estado 2, del estado 2 regresar al estado 1. ¿Cuántos pasos ocupamos? 2. Otra de las formas que también vimos fue pasar del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, del estado 3 movernos al estado 2,
del estado 2, finalmente regresar al estado 1. ¿Cuántos pasos fueron los que necesitamos? 4. Entonces, las formas de regresar al número 1 son 2 y se necesitan en una 2 pasos y en otra 4 pasos. Entonces, ¿cuál es el periodo de 1? ¿Cuál es el máximo común divisor entre 2 y 4? 2. Por eso el periodo de 1 es igual a 2. Entonces, por la definición que vimos de periodo, observamos que solo cuando se abandona el estado I y éste ya no tiene ninguna probabilidad de volver, es decir, la probabilidad de ir de I a I en n pasos es igual a 0, se tiene un periodo denotado como D de I igual a 0. Para entenderlo, observamos el siguiente ejemplo. Veamos que tenemos tres estados. El estado 2 y el estado 3 no hay ningún problema, ellos se pueden comunicar. Del 2 puedo pasar al 3 y del 3 puedo regresar. Pero ¿qué pasa con el estado 1? En el estado 1 podemos ver que una vez que salimos de él ya no es posible regresar. Si yo paso del estado 1 al estado 2, solamente del estado 2 puedo pasar al 3, pero no puedo regresar al 1. Entonces, nosotros podemos decir que la probabilidad de ir de 1 a 1 en n pasos es igual a 0, ya que no existe esta probabilidad de volver. Y por ende, su periodo es igual a 0. ¿Por qué? Por lo mismo, no existe un número de pasos que me lleve de nuevo al lugar en el que yo partí. Pero también es importante que recordemos que al principio se nos mencionó que tenemos una cadena de Markov irreducible. Por la primera definición de cadenas de Markov irreducibles, sabemos que todos los estados tienen la posibilidad de volver, es decir, estos se comunican. Nuevamente observemos el gráfico. Podemos ver que del estado 1 me puedo mover al estado 2, del estado 2 me puedo mover al estado 3, y del 3 al 2, del 2 al 1, y de cualquier estado en el que yo me coloque me puedo mover. Entonces, para concluir esta demostración, una cadena de Markov es irreducible y la probabilidad de ir de I a I en n pasos es mayor a 0, debido, como lo vimos anteriormente, a que existe la probabilidad de volver al estado en el que partimos. Y en consecuencia, el periodo de I es diferente de 0. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, o bien se puede dar un número específico de pasos para volver al estado en el que partimos. Y con esto podemos concluir la demostración. Eso sería todo de mi parte. Espero esta explicación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.